Esto es Hacemos Más Podcast, donde cuestionamos la realidad para transformarla. Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma. Juan Javier Gutiérrez es un político que ha incursionado en distintas campañas políticas. Actualmente, él es concejal alterno de Guayaquil. Los partidos políticos se han vuelto de alguna manera una incidencia de reciclaje. No hemos tratado de innovar de alguna forma como por ejemplo lo hacen países de primer mundo, como lo hacen Juan Javier, qué gusto que estés con nosotros por poder conversar. Me gustaría empezar dialogando sobre algo que creo que es recurrente en el pensamiento de los ecuatorianos, y es que suelen tener, al menos en la actualidad, una apatía hacia la política y hacia los actores políticos en general. ¿Crees que esa apatía viene de una razón justificada y por qué crees que se da? Bueno, primero, Jorge, muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad. Encantado siempre y te sigo bastante en tu podcast. Gracias por esta oportunidad nuevamente. Y el tema político es un tema netamente primero de ver el toro de lejos o realmente seguir y hacer todo contracorriente. A veces es una decisión incómoda quienes estamos generando política porque pensamos que más del 90-80% de la población no les interesa realmente gestionar políticas públicas. Y eso va un poco también por la decepción y la deserción que se toman al momento de generar vínculos políticos. La gente, no solamente hablamos de palabras como estoy asqueado, estoy cansado, siempre es lo mismo, nunca de alguna forma hay algo positivo para hablar de un político. Y creo que ese es el desafío que quienes estamos en primera línea ejerciendo temas políticos, ejerciendo temas ciudadanos, ejerciendo temas de democracia, porque la percepción ciudadana en general hace de que los políticos no quieran involucrarse en política. ¿Por qué los políticos? Porque en general la política es el arte de servir. Y el servicio significa también involucrarnos para poder generar cambios alrededor de la sociedad, independientemente si eres de la costa, Sierra, Amazonía o Galápagos. Entonces, ahí va la decepción de la gente. Y un poco dentro de esa decepción hay que clarificarles el camino de que la política, si hay gente preparada, si hay gente buena, si hay gente que sabe y ha recorrido y entiende las necesidades, pero al mismo tiempo hay gente inescrupulosa, gente que quiere simplemente ganar el dinero fácil y no ve esto como una carrera hacia la esperanza, sino ve una carrera hacia el dinero fácil. Hay que trabajar en ello. Ahí voy a dividir esto en dos partes. El primero, la parte ciudadana, y luego la parte de los políticos. Estabas hablando en estos momentos un poco de los ciudadanos. ¿Cómo hacemos entonces para que, no te digo más personas quieran entrar en política? Eso ya podemos dejarlo como una consecuencia de algo en concreto. Pero al menos para que más personas puedan involucrarse en conocer más, en hacer más preguntas, en opinar, en simplemente decir, oye, bueno, esto que está pasando a mi alrededor me molesta o quizás me agrada. ¿Por qué no hay más de estas cosas? ¿O por qué no hay menos de esto? Porque lamentablemente no hay un fomento en el tema netamente del liderazgo político. El liderazgo político que va de la mano también con el liderazgo del ciudadano. Yo te hago una pequeña reflexión. ¿Tú has visto en algún momento algún candidato que haya sido de alguna forma líder comunitario, que ha llegado a liderar espacios políticos electorales? Es muy poco. Y de alguna forma también comuneros, personeros que han estado de alguna forma involucrados dentro de parroquias. Es muy poco el tema de la formación política. Y esa formación política que no significa simplemente partidismo político, es decir, no significa ideología per se, derecha, centro-derecha, izquierda, centro-izquierda, ultraderecha, ultraizquierda, sería las buenas costumbres del ciudadano, cómo de alguna manera convivir con el ciudadano, como ciudadanos, generar una mejor convergencia en temas de eliminando el modismo negativo de, por ejemplo, ser recalcitrantemente regionalista. Hay muchas cosas que de alguna forma se pueden formar al ciudadano, valga la redundancia. Y esa formación significa también impulsar a que los partidos políticos no empiecen a ver como un negocio la política, sino como una formación a largo plazo de cuadros. Por eso, y si tú ves, Jorge,
hay escasos cuadros que salen o nacen de los partidos políticos y cada 4 años hay una formación escasa a tal punto que tienes que reciclar ministerios, subsecretarías, secretarios y no tienes base. Entonces, así evitas tú a que el partido político se extinga y solamente exista un caudillo, quien obviamente ese caudillismo va de alguna manera a decir esto tienes que hacer, pero existe ya una formación dentro de tus bases y lógicamente tienes una perspectiva de ese crecimiento. Así generas primero criterio en ciudadano, no desanimas a la persona que es politólogo o que quiere aprender democracia o que quiere de alguna manera aportar con una ley, una política pública, una ordenanza municipal, sino que le das esa fuerza para que puedas como político escucharlos y lógicamente que se sientan bien representados por esa persona que lógicamente tiene que hacer esa política pública. Ahora vamos por la otra parte, la parte ya de los actores políticos como tal. Y mencionaste brevemente que algunos partidos ven a la política como un negocio. Y yo creo que eso puede ser parte también de la apatía que se forma en el ciudadano. Tú miras la televisión, redes sociales, como lo quieras ver, y independientemente de la ideología o del número de casillero que tengan ese partido, las personas no se sienten reflejadas realmente con actos de servicio. Lo que ven es personas que tienen su propio interés, personas que siguen un caudillo, personas que manejan esto para sus negocios o la forma de enriquecerse es para ellos la política y ya. Entonces, se ve que hay varios puntos que destacan, como el hecho de que tú mencionabas que puede ser que partidos lo vean como un negocio, pero también es como que se sintiera que el sistema político como tal ecuatoriano está roto. Y esto va más allá de un partido, una ideología, porque pasan 4 años, viene un partido y pasa lo mismo. Luego 4 años más, pasa lo mismo. Entonces, el sistema político tiene un grave problema ahí. Totalmente, y eso es a consecuencia de un código de la democracia que totalmente está caduco y roto, porque si vemos una saba de candidatos, y por ejemplo vemos las elecciones que hubieron en el 2025, hubieron casi 17 candidatos, y regularmente ahora que estamos a puertas de unas seccionales también se visualiza mucha dispersión en candidatos, y hay una tendencia a polarizar entre dos tendencias, que lógicamente es una tendencia que actualmente está en el gobierno y otra tendencia que tuvo más de 12 años el poder. Entonces, de alguna forma, el Código de la Democracia no implementa el tema netamente de qué pasa con los fondos partidistas, a qué se debe utilizar el fondo de promoción electoral, y se queda en el aire. Y de alguna forma ese es lamentablemente el negocio, y por eso se escucha el negocio de los alquileres de partidos políticos, las ofertas de qué partido o qué número está disponible para poder participar. Entonces hemos caído en este juego vacío de decir, ok, la política tiene un postor, se venden al mejor postor, y si tú adquieres ese partido político, entras automáticamente a las elecciones. Y luego cuando hay un proceso, digamos, primarias, procesos netamente de aceptación de candidatura, es simplemente a dedo, ya una vez previamente hablado con el dueño del partido. Entonces estamos hablando de que un sistema político no es de alguna manera justo en unas primarias donde tienen que ir realmente los mejores para poder generar un cargo de elección popular, sino que ya previamente has transado con el dueño del partido para poder estar dentro de esa lista. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, totalmente, y yo considero que hay que derogar el Código de la Democracia, reformarlo y hacer uno nuevo, y definitivamente mirar al Ecuador en muchas más circunscripciones. No solamente cerrarnos de alguna forma al posicionamiento netamente por densidad demográfica, sino también verlo de alguna forma como requisitos previos para poder ser candidatos. Por aquí no es posible de que existan candidatos que puedan ser muy jóvenes pero escasamente preparados. Aquí, y si ustedes le preguntan a muchas personas que han estado en el Congreso Nacional en los años 70, 60, para ser congresista, más allá de tener obviamente ese porte y lógicamente esa gestión de estadista, también era una persona preparada e ilustrada. Y eso lo hemos perdido vagamente porque también el debate político se ha caído totalmente, Jorge. No existe de alguna forma una propuesta general para que el Ecuador pueda tener viabilidad en seguridad, salud, educación, pensiones jubilares o demás, sino que hemos caído en el juego de los dimes y diretes, el bochinche y berrinche, que eso no permite de alguna manera que el ciudadano conecte con las necesidades básicas que tiene, sino que hay una total desconexión a tal punto que existen pues otros motivos en los cuales a esas fuerzas políticas les llaman la atención. Entonces hay que hacer una reflexión nacional de cómo está, primero,
nuestra fuerza política, cómo lo están tomando los partidos políticos, pero al mismo tiempo del ciudadano que se siente desconectado de esas fuerzas políticas, y lógicamente es la misma frase que yo escucho todos los años. Cada 4 años me vienes a tocar la puerta para pedirme el voto, pero después desapareces. Vamos a ir un poco profundizando con tu hipótesis del tema de requisitos hacia candidatos, y me gustaría hacer un juego, ¿no? Para tratar de elucubrar y ir más a fondo en eso. Vamos a suponer que el día de mañana se reforme el Código de Democracia y vamos a suponer que ahora los requisitos, por ejemplo, para ser asambleísta va a ser que tengas un título de 4º nivel. No hablemos de 3er nivel, ni siquiera vamos a ver un título de 4º nivel, que eso igual alguien joven lo pudiera tener a sus, ¿qué será? 23, 24 años. No creo que es tan complicado tener un título de 4º nivel y seguir siendo joven. Se puede hacer. Entonces ahí tampoco los sacas de la ecuación a los jóvenes. Pero ponemos esos requisitos. Ahora, ¿cómo nos aseguramos de que incluso poniendo esos requisitos la masa real de asambleístas realmente tenga una mejor calidad? Porque estamos en Ecuador. Aquí la verdad es que puedes conseguir un título como sea. Y hay muchas universidades de garaje. O sea, eso no es que te faculta y automáticamente, ya, perfecto, 4º nivel, increíble, ven, eres asambleísta. Entonces, ¿cómo hacemos realmente para que, incluso poniendo requisitos, eso aumente la calidad democrática? Aquí hay 2 cosas que hay que de alguna manera dividir. Y en este orden de ideas, primero es aceptar que no tenemos una cultura política de élite. No somos Estados Unidos, no somos Unión Europea. Somos un país del tercer mundo que vive todavía dependiendo de los caudillos y dependiendo propiamente de qué es el titular de la noticia que sale el siguiente día. Es decir, de que no existe una formación, sino lamentablemente, es seguir viendo el tema de los borregos y el pastor. O sea, no hay una cultura de criterio, por más de que uno diga, es que existe un liderazgo que puede llevar al país a... No, pero esas partes de alguna forma de otras personas, de quienes siguen, no solamente quienes siguen el liderazgo, sino quienes forman o quienes generan la política, hay escasez de criterio en debate. Esto quiere decir que a la interna de los partidos simplemente se agachan la cabeza, Jorge, y no pasa nada. Entonces, ahí fomentamos que exista una carencia de debate dentro de los partidos y propiamente dentro de la ciudadanía. Porque claro, la ciudadanía está ocupada en otras cosas, está ocupada en que no lo vacunen en el tema de su negocio, está ocupada lógicamente también en ver que no le roben el carro el siguiente día, está ocupada a ver si sobrevive por un accidente de tránsito, porque lamentablemente toda esa cultura que nos embarga como país no solamente trabaja en el tema político, sino también en nuestra día a día, en nuestra sociedad. Y ahí hay que hacer un trabajo que, claro, va a demorar muchísimos años, pero hay que empezar a hacerlo. Hay que empezar de alguna manera a tener ese criterio de valor para que las personas puedan cambiar su modo de vida, para que vean de alguna forma que sí, en el futuro político hay miembros que son brillantes y que de alguna manera pueden llevar a la política a mejor puerto, pero también hay que reestructurar la forma de pensar hacia qué y por qué está uno en la política. Si tú me preguntas a mí por qué yo estoy en la política, porque desde muy pequeño yo me formé para poder generar un cambio en mi sociedad, que me va a tomar años, totalmente, pero no me importa porque he venido trabajando muchos años y he venido conociendo muchas personas con buenos sentimientos, con deslealtades, he venido conociendo personas también que me han puesto el pie, pero a pesar de ello es cuestión también individual y colectiva de poder perseverar por quienes existen y tienes un entorno de interés común. Y ese interés común es aliviarle necesidades a estas personas, porque tampoco es que somos los salvadores de la patria, pero sí podemos generar ideas nuevas para que salgan obviamente de muchos problemas que tienen alrededor de ellos. Haciendo esa gestión de democracia, tú limpias obviamente este modismo negativo que nos ha embargado por muchos años y generas de alguna manera un mejor criterio, una mejor selección y una mejor incidencia en ese sentido. Así puedes tú llevar a que muchas personas se animen a ir a la política, existan mejores cuadros, no existan estos dimes y diretes, y en vez de estar peleando por un cargo o una silla, estás peleando por representatividad, estás peleando realmente por quienes te van a votar y te estás peleando también por generar ese cambio sostenible que necesita el país.
si armamos ese modelo, creo que lógicamente tendrás una fila llena de candidatos que están preparados y que lógicamente quieren lo mejor para el país. Antes de seguir con la conversación, quiero agradecerte por tu interés. Aquí no hacemos lo tradicional. Traemos historias que suman y de las que puedes aprender. Suscríbete. Con tu apoyo podemos seguir la conversación y brindarte nuevas ideas que inspiren. Porque aquí hacemos más. Tomando esa respuesta como punto de partida, entonces tú crees que lo primero que hay que hacer es aceptar que tenemos una cultura política deficiente actualmente y que eso provoca que tengamos una política mediocre. Porque si tú me pones a calificar del 1 al 10, tenemos 0. O sea, lamentablemente es así. Porque los partidos políticos se han vuelto de alguna manera, pues, una incidencia de reciclaje. No hemos tratado de innovar de alguna forma, como por ejemplo lo hacen países de primer mundo, como lo hace la Unión Europea, como lo hace Inglaterra, como lo hace Estados Unidos, que más allá de que exista una bicameralidad o un bipartidismo siempre, ellos tienen una innovación terrible en los temas políticos, es decir, extraordinaria, porque inclusive mandan a sus cuadros a otros países a poder analizar coyuntura internacional. Tú más que nadie lo sabes, que sabes y eres experto en política. Entonces aquí nos falta salir de la caja de alguna manera, porque no todo es populismo de TikTok. No todo tampoco es populismo de ir al territorio cada 4 años. Es tener una coherencia y de ir trabajando en esa coherencia para poder generar ¿qué? Para poder generar que quienes te vean en redes sociales piensen que realmente estás haciendo lo correcto. Porque aquí vale más no un like, vale más el sentimiento de quienes están a tu alrededor y creen que realmente estás haciendo las cosas bien. Entonces, ¿eso en qué involucran los partidos políticos? En que tienen que escoger mejores cuadros. Y esos mejores cuadros deberían ser escogidos no solamente por la gestión de sus realidades, ni siquiera por la gestión de sus sectores, porque todos somos un mundo distinto. Las personas de la Trinitaria, del Guasmo, de las periferias de Guayaquil, son distintas a las personas de San Borondón, Daule y los demás actores periféricos de las diferentes ciudades. Entonces, diferencias hay. Pero de alguna manera los talentos escondidos, que son talentos de gestiones de barrio, de gestiones territoriales, y vuelvo al primer punto que te decía, si tomamos en cuenta realmente quién debe de trabajar y no quién debe de hacer TikToks, ahí podemos tener una mejor calidad de criterio. Así hacemos que definitivamente la vara esté mucho más alta y que los partidos políticos no vayan a última hora, por ejemplo ahora en estas elecciones seccionales, a buscar o a llamar o a preguntar qué candidato está disponible y si tiene recursos. Porque eso no se trata de llegar a un puesto público. Se trata de, ¿tienes una idea? ¿Quieres concretar una idea? ¿Quieres ser candidato? Ok, perfecto. Tienes que haber trabajado en tu plan de carrera, porque un candidato a alguna dignidad, sea alcaldía, concejalía, prefectura, tiene que tener un plan de carrera, pues, y tiene que tener demostrado. Entonces, esa demostración hace que de alguna manera tú puedas ir escalando y definitivamente, si eres apto, llegas a poder tener una dignidad popular y una elección popular. Pero, por ejemplo, ahí no crees que habría un problema. Si yo el día de mañana cojo un nuevo partido político y hago un poco lo que tú dices. Voy a los barrios y en lugar de enfocarme a quién está trabajando mejor en ese barrio en mi partido, me enfoco en el liderazgo barrial de tal barrio que estaba haciendo un gran trabajo por su comunidad. Tomo a esa persona, lo pongo candidato de concejal. Por ponerte un ejemplo. Uh-huh. Una cosa creo yo que es manejar un barrio y otra cosa es tener conocimientos de ciudad o de incluso los distritos, al menos en Guayaquil, no es que solamente es un barrio, son algunos también. Son Entonces, algunos distritos, no es como realmente, ok, solo se va a enfocar en eso de ahí y ya. O sea, yo puedo tomar a alguien que necesita un excelente trabajo. Que ojo, siempre son de reconocer y seguramente el trabajo es muy admirable. Pero que hagan un buen trabajo en un barrio no te garantiza tampoco que estén suficientemente preparados como para ser, por ejemplo, un buen concejal de una ciudad. Pero eso también tiene que ver el interés de la persona en formarse. Correcto. Pero ahí va la propuesta que tiene que hacer el partido político. La propuesta es decir, yo voy a generar una escuela de formación política para la gestión de barrio.
Yo voy a generar una escuela de formación en donde enseñes valores, enseñes lógicamente el peligro de la corrupción, enseñes lógicamente la visión que tú quieres como ciudad y de alguna forma también encasillar a esta persona que de alguna manera va a tener limitaciones en temas de personalidad, va a tener limitaciones en temas de creer que puede lograrlo, a tener una superación personal, porque ahí también aupas el liderazgo. Entonces, ese es el deber del partido político, de alguna manera reincidir en que este tipo de liderazgos barriales no se pierdan simplemente en el abandono y no los pateen, porque al patearlos pierdes no solamente legitimidad ciudadana, pierdes también de alguna forma esa sensibilidad a que la gente pueda creer que pueden estar mejores cuadros en la política. Entonces, si aperturas esas escuelas de formación y de alguna manera haces que este ser humano, que esta persona, hombre o mujer, crea que efectivamente puede hacer políticas públicas y estableces de alguna manera un parámetro de educación muy alto, puedes tener un logro grande. Lógicamente que puede también fallar. No todo es color de rosas, lógicamente, pero hay que hacer el intento porque de esta forma ya no tienes la misma pantalla de buscar la gente de farándula, no tienes la misma pantalla de buscar el reciclaje político de 20, 50 años de personajes políticos que seguimos viendo en papeleta, sino que regresas a ver a jóvenes preparados, jóvenes que han salido ya en universidades y han estado en países de primer mundo para generar algún tipo de cambios y lógicamente tienes un mejor nivel de debate. Y eso vas a hacer tú de que lógicamente esas personas pues crean y escuchen a la persona que va a ser como candidato. Yo te voy a confesar algo que les suelo conversar a las personas con las que converso en exposiciones y charlas, cuando me preguntan sobre todo cuando se toca el tema. Yo particularmente, yo no confío en alguien que me dice que quiere ser político. Para mí es algo automático, porque para mí tú no tienes que aspirar a tener tanto poder. Sobre todo aquellas personas que están con mucho fervor dicen yo quiero ser político, voy a ser presidente y demás. Yo no confío automáticamente en esas personas porque hay en ellas, más allá de una vocación de servicio, creo que hay una vocación de poder. Y el poder, cuando tú lo aspiras con tanto fervor, ahí hay algo bastante raro. Esa es mi intuición y mi forma de ver las cosas. Y en ese sentido, yo siempre he intentado que por lo menos si alguien, o trato de sugerir, si alguien quiere ser un candidato a algo, está bien, puede pasar, me puede pasar a mí. Yo día de hoy no aspiro absolutamente a ningún cargo de elección popular. No sé qué pasa en 5 o 10 años. No es mi intención realmente. No me llama la atención para nada tener poder. Creo que se pueden hacer cambios por otros lados. Pero... Y es válido. A lo que voy es, ¿cómo podemos hacer para que estas personas que te dicen a viva voz, oye, quiero ser político, y te dicen, voy a cambiar la política y hay que servir y demás, realmente sean personas de confianza? Porque a la larga lo que uno va o lo que uno ve históricamente hablando en el Ecuador, o al menos lo que yo he visto en mi vida, en esas más de 2 décadas que tengo, es cualquier persona que te dice eso, realmente lo que vas a poder. Y ahí, dependiendo de cada caso, puede ser a utilizar ese puesto como plataforma para algo más, o incluso también enriquecerse a través de eso, como han habido varias familias en lo largo de la historia del Ecuador que lo han hecho. Son situaciones que pasan y que lo han pasado a lo largo de nuestra historia, y tú bien lo has tocado, Jorge. Y vuelvo al inicio de la entrevista. ¿Qué nos hace falta? Cambiar la cultura, cambiar el chip. Ese cambio de chip hará que de alguna forma no solamente las personas digan es que quiero poder. Eso ya no sería una forma. Es que no te lo van a decir. Es algo que tú lo sacas a conclusión, porque si quieres ser político es porque quieres poder en la mayor parte del tiempo en Ecuador. Sí, pero hay que sacarnos esa imagen de que el poder siempre va a ser algo mucho más grande, porque es efímero. Al día de hoy, te digo, yo soy concejal suplente, pero el día de mañana ya no lo soy. Y eso no quita de que yo sea una persona que ha tenido la fortuna de poder estudiar en las mejores universidades del mundo y que de alguna forma ha generado empresas y empleo para personas. Y lógicamente tener mi jefe, tener mi organización hace que de alguna forma pueda seguir edificando a personas y equipos.
Pero también eso hay que aprender, como te decía, hay que aprender a salir de la caja, porque si realmente piensa el común denominador del ecuatoriano que el teniendo poder es teniendo un látigo, estamos todos equivocados y nunca vamos a salir del subdesarrollo, pues. Entonces, aquí hay un problema, primero, de entender de que la política no es para simplemente llenarte, o sea, para decir, me voy a llenar el dinero en los bolsillos. No es así. La política es servicio, y creo que allí parte el problema, porque creen que todo esto es el acomodo, cuando no ven de alguna forma de que existen personas que deben de hacer el bien para generar una mejor política pública. ¿Sabes también cómo yo veo el tema del liderazgo? Que por supuesto un político que aspira a cargo de acción popular tiene que ser un líder, o al menos tiene que ir como casi como una condición sine qua non de uno y lo otro. Pero para mí el liderazgo no es algo que tú vas y dices yo soy el líder. Para mí el liderazgo es, y esta es una metáfora que la vi en Dune, en la primera película, de hecho se la recomiendo, una película bastante política. Para mí el liderazgo es una llamada que tú tienes que coger y aceptar. No es realmente algo que tú anhelas o tú buscas, porque creo que cuando tú lo anhelas y lo buscas, ahí es diferente. Claro. Ahí es el problema. Ahí hay un tema de intereses que juegan mucho también, porque puede ser que uno no tenga realmente su vocación de servicio bien clara y piensa que la política es una plataforma para algo más grande, ¿no? Para mí, como tú bien dices, es un llamado. O sea, para mí, mi llamado empezó desde muy pequeño, cuando de alguna manera estaba mi padre y estaba mi abuelo leyendo un periódico cuando era la época de León presidente, y ellos me leían, León era alcalde en ese momento de Guayaquil, y ellos me leían, cuando era muy pequeño, habría tenido unos 5 o 6 años, cómo empezaba la construcción del Malecón 2000. Entonces, allí uno dice, chuto, qué chévere, o sea, esto es lo que de alguna manera siempre la gente valora, porque para poder generar esa política tiene que haber un legado, y ese legado es el que de alguna manera se aterriza a poder generar ese motor. No es que, bueno, ya con eso yo quiero también llegar a ser obra pública, llegar a ser alcalde, presidente, no. O sea, debe haber una conexión. Y esa conexión es de marcar que tu nombre sea respetado, que tu apellido sea respetado, pero no porque sea respetado porque le diste 5 millones en coimas a alguien, no, pues, o sea, respetado y ahí a la cárcel. Tiene que ser respetado por hacer el bien, por realmente decir, tenemos que generar estos cambios, y de alguna forma que esa incidencia en ese legado que tu familia te lo administra y que de alguna manera te inculca a ti, aprendas tú a decir, ok, me voy a formar para ello. Yo creo que ahí hay parte de esa diferencia, y lógicamente que es difícil, es muy, muy difícil en un país como el nuestro, pero de que hay muchas mentes brillantes, las hay. Juan Javier, como tradición, para terminar nuestra conversación solemos hacer 2 preguntas finales. Uh-huh. La primera es, ¿qué pregunta te gustaría dejar a nuestra audiencia? ¿Qué tan cercano debería existir o tener ese liderazgo político hacia la juventud? Es decir, ¿hacia dónde debemos nosotros como jóvenes políticos apuntar a tener una mayor visión de las necesidades nacionales como jóvenes? Y por último, ¿qué cambio te gustaría ver en la sociedad? ¿Qué cambio? Un cambio 360 para mí, un cambio completo, en donde definitivamente no existan liderazgos muertos, existan liderazgos que sean reales y vivos, en donde definitivamente tú y yo podamos, y nuestra generación y las futuras generaciones puedan formar parte de aquello, y que no dejemos morir la ilusión de tener un mejor país por una democracia que de alguna manera está rota, sino que hay que aprender a generar esos cambios que podemos sostenerlos juntos. Creo que nuestra generación es una generación mucho más subestimada. Yo creo que nosotros tenemos la clave, la llave para poder aliviar las diversas, de los diversos problemas. Yo creo mucho en una reconciliación nacional, independientemente de las tendencias. Creo que es el momento de poder levantarnos y definitivamente hacer que esos cambios nazcan
y sean factibles y posibles, sin necesidad de pelearnos, sin necesidad de enfrentarnos, pero sí de debatir, de tener criterios. Entonces yo creo que ese va a ser siempre mi anhelo y para eso estoy trabajando en esto. Juan Javier, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma. Esto fue Hacemos Más. Suscríbete y dale like.